Bueno. Segundo premio, 1000 euros y trofeo a María Casado Alonso de Madrid por su vivencia La Caza. Entrega el premio don Alberto. Tenía 8 años y también una caja roja, grande y brillante, donde guardaba los vientos. Todos los vientos, esos ligeros y cálidos del verano, los huracanados que arrastran todo a su paso, los gélidos y azules de enero, los frescos y olorosos que nos serenan, los ciclones brutales, en fin, lo que decía, todos los vientos. El problema era que a mi madre no le gustaba nada mi caja y decía que los vientos no se podían meter ahí, que no inventara historias raras, que ya era mayorcita para andarme con fantasías de niña. Un día se enfadó tanto conmigo que me quitó la caja y para demostrarme que no había vientos dentro, la abrí de un golpe. Yo me tapé la cara con las manos y encogí mi cuerpo. Nuestra casa voló por los aires mientras nosotros nos agarrábamos al árbol del jardín. Tú guardabas los vientos en una caja roja grande y brillante y tu madre no te creía. ¿Por qué no te creía? Para empezar, no soy yo ese personaje. Pero ¿por qué no la creía? Pues porque la madre no adoptó. Y los adultos, pues en este caso, y en casi todos, hemos perdido las alas, hemos perdido los sueños y no creía. Pero tú la escribes ya de mayor, no de niña, esto. Sí, no, la está escribiendo una niña que tiene 8 años. La está escribiendo de mayor y está recordando cuando tenía 8 años. Lo que pasa es que esa niña es igual a los sueños. Esa niña es igual. Entonces, yo os invito a seguir soñando a todos. Muy bien, pues perfecto. Nos alegra mucho.
de 500 euros